explicar para que quede bien claro. En las medidas de tendencia central nosotros observamos de toda esta serie ordenada de datos cuáles o cuáles son las que se quedan en el centro, ¿cierto? Y ese que se queda en el centro o esos valores que se quedan en el centro son nuestra media, nuestra mediana y nuestra moda. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos medidas de dispersión, vamos a evaluar las distancias que tienen entre la media aritmética, la media 1, de por ejemplo los ítems contra sí mismos y otros resultados. ¿Qué tan fuerte es esa relación sobre esta media aritmética? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Y comprendimos que para lograrlo necesitamos aplicar una serie de pasos utilizando los dos tipos de fórmulas de la varianza. ¿Cuáles son esos dos tipos de fórmulas de la varianza? La varianza para población y la varianza para muestra. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ninguna duda, todo está bien. Ya lo vimos, ya lo revisamos. Hicimos un ejercicio en donde calculamos la varianza de una muestra y después un ejercicio donde calculamos la varianza de una población. ¿Cierto? Ojo, el conjunto de datos de una población también va a estar en función a la manera en la que nosotros utilizamos la fórmula, cambiando. En lugar de la s al cuadrado, que es para la muestra, ponemos este gamma, y en lugar de n menos 1, que es la muestra, solo dejamos la n, que es la población. ¿Alguien se acuerda cómo llamamos nosotros a esa corrección que aplica utilizar un 1, tráeme tu vaso, utilizar un 1 para la muestra? Bueno, mencionó que era para estimar el error o algo así. Es correcto, y se llama estimación de Bessel. ¿Ok? Yo aquí lo cuido y tú te lo tomas, ¿vale? No le voy a tomar. Ok. Ahora, ya que tenemos identificada la fórmula para la población o para la muestra, la varianza, recordemos, está expresada en números al cuadrado, son números cuadrados, son cuadráticas, expresiones cuadráticas, porque es lo que me está dando como resultado al calcular la sumatoria del cuadrado del producto que me da restarle la media a cada uno de los valores de mis datos. ¿Qué pasa si yo quiero despejar esta varianza y pasar del otro lado del signo mi exponente al cuadrado? Para empezar, sé por ley de los signos que el contrario al exponente es la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los casos menos la media elevada al cuadrado entre el número total de casos en población y el número total de casos menos 1 en una muestra, va a darme como resultado una expresión que nosotros conocemos como la desviación estándar de la media, ¿cierto? Hasta allí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podemos hacer ejercicios de esto? Ok, bien. Ustedes solitos, ¿cómo calcularíamos? Déjenme borrar todos estos datos para no hacer trampa. ¿Cómo calcularíamos? Es más, voy a corregir unos acá. ¿Cómo calcularíamos la desviación estándar de la media y la varianza de esta serie de datos? ¿Qué tendríamos que aplicar? ¿Cómo lo tendríamos que aplicar? ¿Qué tenemos que hacer? Adelante, los escucho. ¿Qué nos dice primero la fórmula?
primero nos dice que saquemos la media, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo puedo calcular la media? Pues le pone igual la suma entre 17. ¿Cuánto es? 7,42, 41. Ujú. Y luego ya tengo la media. ¿De cuánto es mi n? De 17 en este caso, ¿no? Pensemos que esto es una población. ¿Sale? Digo, perdón, una muestra. Ok. Ahora sí, ya tengo ese dato. ¿Qué más tengo que hacer? Ya tengo la media, ya tengo los datos. ¿Qué le voy a hacer a esos datos? Restárselas ¿A qué? a mi dato, o sea, x1 menos, bueno, xy menos x, o sea, le voy a ándale así, y luego menos tu media de abajo y Ujú. ya. Voilà. Señorita Durán, ¿cómo puedo fijar una cifra? Ejemplo, yo puedo hacer B2, que es este valor, ujú, menos este. Ujú. En B19 yo tengo mi media, ¿cierto? Si yo lo paso abajo, me va a mover, me lo va a pasar a B20. ¿Cómo fijo B19? Con signos de número. ¿Así? Ajá. Y en el 19 no, en medio. Borré el último, ándale. Y ahí en medio y listo. ¿Así? Ajá, inténtelo otra vez. Listo, ahí está. Ujú. Ya le resté la media a cada uno de estos valores. Pregunta, queridos alumnos. Ya que le resté la media, ¿cuál va a ser el resultado si el estimado que tengo o el valor que tengo es menor a la media? Va a ser Negativo. negativo, correcto. Si es mayor o igual a la media, Si es mayor tendría que ser positivo. Y si es igual. Ay, sí, no me acuerdo, profe. es correcto. Ahí está. Entonces, yo tengo estos datos ya. ¿Sale? La resta de la media a cada uno de mis datos. Pero la fórmula me está pidiendo algo. ¿Qué me está pidiendo la fórmula? Elevarlo Elevarlo al al cuadrado Que sea elevado al O sea, cuadrado. multiplicarlo por sí mismo, por sí ¿cierto? mismo. Ujú. Listo. Ya lo multipliqué por sí mismo. Y ahora los números que eran negativos pasaron a ser. Positivos. Positivos. ¿Por qué? Positivos. Positivo. Por la ley de Porque, los Por la signos. ley de los signos. porque hay una ley de los signos que me dice que el positivo por positivo y el negativo por negativo me van a dar positivos. Muy bien. Ahora, yo tengo que sumar todos estos, ¿cierto? Porque es lo que me está pidiendo aquí la fórmula. La sumatoria de todos los casos, de la media menos, del puntaje menos la media al cuadrado. Ahora los voy a sumar. Ujú. ¿Cuánto es? 22,1. 22.1. 22.1. Correcto, ya está. ¿Qué es lo que me pide luego la fórmula? La n menos 1. La n es 17. 17 menos 1 es igual a 16. 16. ¿Qué onda? Ah, ya sé. Dale, ahí está. N menos 1 es 16. ¿Qué voy a hacer ahora para calcular la varianza de una muestra? Pues la sumatoria que sería 22.1 sobre 16, que era la muestra menos 1.
igual suma la sumatoria de estos entre 16, correcto. 16. Y me da una varianza muestral de 1.38. Aquí hay dos cosas. La varianza muestral está con un exponente al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ujú. ¿Por qué? Esta expresión, el 1.38, que es la varianza de la muestra, porque sabemos que es una n-1, una muestra, está expresada en cuadráticos, ¿cómo le llaman? Expresiones cuadráticas, ¿cierto? Si yo el cuadrado de este número, que ya lo tengo acá, lo paso del otro lado del signo, voy a obtener lo que se conoce como la desviación estándar de la media, en este caso de una muestra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es? O sea, voy a sacar igual raíz de mi varianza. Y por lo tanto, la desviación estándar de una muestra, la desviación estándar de la media de una muestra es de 1.18. Ojo, aquí ya está expresado en datos o en números normales, ¿cierto? Ahí entendemos, ahí está. Pero ¿qué significa o de qué me sirve la varianza? Bueno, que yo en un conjunto de datos puedo distinguir la sumatoria de todas estas distancias, de cada uno de esos puntos, en este caso de 17 puntos menos 1, porque es una muestra con la corrección de Bessel, es igual, la sumatoria de todas estas distancias es igual a 1.38 como varianza y a 1.18 como desviación estándar de la media. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Yo sí tengo una, profe. Dígame. Entonces, por ejemplo, si usted nos pide sacar la varianza, yo le dejo el cuadrado. Cuando usted me pida la desviación estándar de la media de la muestra, entonces ya es cuando yo saco la raíz cuadrada, ¿cierto? No Es son lo correcto. mismo. Bueno, ojo, Ok. no yo, O sea, Bueno, no, o sea, el instrumento, o sea, claro. lo que sea necesario, vaya. Sí, excelente. Ok, gracias. Ahora, ¿cómo o de qué otra forma podemos hacerlo? Truco. Si tú escribes, mejor, si te vas a fórmulas y a más funciones, vas a encontrar la opción estadística. ¿Qué es lo que nosotros sacamos? Varianza de una muestra. Y la voy a hacer de B2 a B18, ¿cierto? Solo aquí. ¿Ya viste? De proceso general, ahora. Si quiero la desviación estándar de la media muestral, pues es bien fácil. Le voy a pedir la raíz de este dato. Y veo que tanto lo que saqué a mano entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que yo trabajé con todo este proceso, lo puedo obtener así de fácil. Acuérdense, es fórmulas más funciones estadísticas. Y ahí vas a encontrar muchas funciones estadísticas que vamos a utilizar a lo largo de este trabajo.
Es más, podemos encontrar la media, la mediana, la media geométrica, la media armónica, la moda de uno, sistemas bimodales, correlación de Pearson, la de pendientes, centiles, percentiles, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, rangos percentiles, etcétera. Vale mucho la pena, ¿ok? Ya la sabemos sacar entonces, la desviación estándar de la media y la varianza de una muestra. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta aquí? De mi parte ya no, profe. Pues está muy claro y de hecho con el trucazo que nos pasó, pues ya es más práctico. Sí, la verdad es que sí, pero también es cierto. Primero debemos aprender de dónde salen esos datos y luego ya, pues aplicarlo así como tal. Por ejemplo, les va a funcionar mucho cuando tengan que hacer o tengamos que hacer otro tipo de operaciones con algunos de los datos que ya tienen. Yo puse de ejemplo o tomo como ejemplo lo de un instrumento porque es lo que la mayoría de nosotros tenemos como más a la mano, ¿cierto? Imagínense que estos son sus ítems y la correlación que tienen cada uno de ellos en función a la media aritmética que nosotros calculamos con la correlación de Pearson. Si nosotros tenemos la posibilidad de entender de que todas estas distancias se pueden sumar, ¿qué pasaría, jóvenes, si estos datos, o sea, aquí, si yo los ordeno de menor a mayor, fíjate, aquí algo interesante. Si yo los ordeno de menor a mayor, tengo mínimo 6, máximo 9, ¿cierto? Ok. No puedo ordenarlos así porque, ojo, ya cada uno de esos datos corresponde a una indicación. Puede ser una persona, una calificación, un producto, no lo sé. Entonces, no los puedo ordenar como tal, ¿cierto? Pero quiero que me digan qué pasaría, por ejemplo, sabemos entonces que va de 6 a 8, a 9, perdón. 6 el más bajo, 9 el más alto. ¿Qué pasaría si todos fueran, por ejemplo, 9? Pues sí, no habría una desviación, tendríamos la recta como que, bueno, la línea de la gráfica que nos había enseñado sería totalmente, no sé cuál es la palabra, recta. Más bien, okay, claro, Gabo, yo te entiendo. Todo lo que tendríamos estaría pegado aquí, ¿cierto? Obsérvenlo bien, ¿sale? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos se van abriendo? O se van separando entre sí. Tanto cambia la varianza como cambia la media de la muestra. ¿Por qué? Porque digamos, en el 9, mucho lo que la separa, el 8 nada más es 1. Entonces al momento no hay un gran margen para tener de base. Y entonces a lo mejor serían mínimas las desviaciones. Ya vieron que entre menos se separan los datos o más agrupados están, la varianza cada vez se centra más en el 1. ¿Ya vieron? También la desviación media. Pero ¿qué pasa si yo pongo datos o rangos muy separados entre sí? Por ejemplo, tengo 8 y 9 en estos datos, ¿sale? Y voy a meter un 1, luego otro 1, y 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 luego otro 1. Entonces, tanto la varianza como la desviación estándar de la media, por estos puntos, que imagínate que son esos datos, ¿no? 8 y 9, y de repente pongo un 1, y pongo otro 1, y pongo otro 1, y pongo otro 1, y pongo otro 1, esas distancias que están dándose van a aumentar obviamente las distancias o las sumas de las distancias que hay entre este, entre este, entre este y entre este y entre este y la media aritmética. Es por eso que a mayor dispersión de los datos, mayor va a ser la varianza, o bueno, no mayor o más grande, sino más separada de ese dato básico
con el que nosotros estamos trabajando. Dudas, preguntas, aclaraciones, hasta allí, ¿cómo están? ¿Cómo ven? Está interesante eso, ¿no? Demasiado, de hecho. ¿Quieren otro Como ejercicio una sola cosa. para irlo así como consolidando un poquito más? Sí, Sí, por por favor. Va, vamos a poner otro ejercicio. Ok, ¿les parece bien? Déjenme borrar estos datos. Me los paso para acá para que no se me distraigan mucho. ¿Sale? Aquí están. Tenemos 13 datos. Hace rato hicimos población. En este caso va a ser una. Hace rato hicimos muestra. Este caso va a ser una población. Aquí tenemos XY o nuestros datos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? ¿Quién dice yo? Es más, déjame ayudarte con algo. Me voy a traer la fórmula, que obviamente ya no es esta, tendría que ser otra, que seguramente traigo por acá, que es la de n, o sea, De igual solamente es manera, otra. ¿Sale? Ok. Necesitamos población. ¿Ok? Quiero calcular la varianza. ¿Qué tengo que hacer primero? Vamos a sumar todos los datos y dividirlos entre el número de la población, que es 13, ¿no? Sumo todos los datos, me da 540, y 540 lo divido entre mi población, 13. Tengo una media, acuérdense, siempre a 2 dígitos después del punto, tengo una media de 41.54. ¿Qué dice la fórmula? Ahora eso se lo vamos a restar al XY, X1. Ajá, XY, ajá, casos. Ok, a cada uno, al 10, al 20, al 40 y así hasta el 60, ¿no? El último. O sea, es igual, suma, este menos, ¿cómo era, señorita Durán? Signo de pesos, M, que es M37, signo de pesos aquí, signo de pesos acá, sí, profe. ¿ok? Y lo paso a todos los datos. Correcto, ya lo tengo. Vuelvo a repetir. ¿Qué observamos aquí? Que hay negativos y Es- Que hay positivos. negativos y positivos. Y si yo sumara todos estos, Es que primero los vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Para que se eliminen los signos negativos y cuando tengamos la sumatoria Aunque se ya. sumen entre ellos, prácticamente quedarían en positivos porque hay 1, 2, 3, 4. Terminen. Ahí está la solución. ujú, También técnicamente por la ley de signos termina en positivo la suma. bien. Voy a multiplicar este por sí mismo, ¿cierto? Porque ahora esto lo voy a elevar al cuadrado. ¿Ok? Ujú. Este por sí mismo ahí. Ujú. Listo, ahí está. ¿Y luego qué tengo que hacer? Tengo que sumarlos, ¿cierto?
Y esa sumatoria la voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 13, pero ese valor que nos va a dar está ya en el elevado al cuadrado. Y esa sería Este la varianza. es igual a este entre 13. ¿Por qué 13. no entre 13 menos 1? Ah, sí, cierto. ¿Por qué no? La fórmula de hace rato era 13 menos 1. Porque esa fórmula era para una Muestra. No es y muestra. estamos pidiendo fórmula para una. Población. Población. Bien, Población. correcto. Población. La sumatoria de esto. Y lo que yo tengo aquí es la varianza. ¿Sale? Pero la varianza está expresada en, como dice el joven Gabriel, al cuadrado, en datos cuadrados. Yo necesito sacar la desviación estándar de la media de una población. Por lo tanto, lo que voy a hacerle a este, si está elevado al cuadrado, pues lo voy a sacar igual a su raíz, ¿cierto? La raíz cuadrada de eso, de 732, es 27.06. Y esa es mi desviación estándar de la media. La sumatoria, fíjate, la sumatoria de las distancias que hay entre todos estos datos y la media aritmética, que es 1, me va a sumar 732.18, que es un número que entiendo está elevado al cuadrado porque es la expresión que me da la fórmula. Si yo la paso del otro lado o despejo la varianza, que sería esto, sería la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 732.18 es 27.06. O sea que, como lo veíamos acá, la suma o sumatoria de las distancias sobre esta media aritmética en estos datos pues obviamente es considerablemente grande o muchísimo más grande que la otra. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque está muy alejado del 1, ¿no? Sí, ¿por qué? ¿Por qué a diferencia de este otro la varianza es mayor? Porque Es, uno es muestra y el otro es población. sí, es cierto, pero hay otra razón muy a la vista. ¿Cuál es? Pues es que esos datos están muy, o sea, tienen mucha diferencia. Hay muy poca diferencia del 6 al 9 que del 10 al 70 al 100. Es correcto, joven Gabriel. Excelente respuesta. Las otras respuestas, por supuesto que tienen razón. Se debe, por un lado, a que es la fórmula de una población y una muestra, pero también se debe al número de datos que se tienen. Sin embargo, lo que más los distingue es que, como efectivamente dice el joven Gabriel, si tenemos un 10 como el valor más bajo y un 100 como el valor más alto, las distancias equivalentes entre esos puntos pues van a estar súper alejadas de sí. Por lo tanto, la suma cuadrática o la suma ya expresada de su raíz de esos resultados me está dando números considerablemente grandes. Ahora, pregunta, si yo me quiero evitar toda esta bronca y no quiero hacer todo ese chiste que hizo el profe Abad, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le pido a Excel que solito me calcule o me saque esos datos? Con los datos de X sí vamos a seleccionarlos y dijo que en fórmulas estaba una que era funciones, más funciones de estadística y hasta abajo andaba una por ahí que era la de la varianza Varianza de la población. Y de la ahora vamos a población. tomar los datos de M25 hasta M35. 35. M25 hasta M35. Y dijo, como tal, se aproxima, ¿no? Pero es que la diferencia es precisamente por lo mismo, porque contemplamos valores mucho más amplios. Es correcto. Y si quiero sacar la desviación estándar, solo le tengo que pedir la raíz. Profe, pero además la fórmula que acaba de utilizar de Excel es de varianza P y hace ratito usted utilizó varianza S. Claro, ¿y por qué dije que hace ratito era varianza S?
Ah, ya recordé. ¿Qué es la S en inglés? Sample. Sample es muestra, ¿se acuerdan? Es más, lo voy a poner aquí en el Ok, chat. ok. Gracias. Don't forget it. Ujú. Sample o sample es igual a muestra. Ajá. Population es igual a población. O sea, ahí no hay bronca, ¿no? Pero ahí está la diferencia, ¿cierto? Gracias, Ok. profe. Ahí está. Ahora sí. Datos más, datos menos, pero esto es lo que yo tengo. Ahora, también, oiga, profe, pero no coincide como hace rato. Por supuesto que no, porque aquí estamos tomando otros valores ya redondeados. Tam, Profe, también una observación, no sé si qué tanto influye, pero por decir, para sacar el promedio, ajá. tomamos que eran 3 valores y son en realidad 10 valores. ¿Nuestra n de cuánto es? Uno, Sí, 2, son de 3, 10. 4. Oh, sí, Es sí, sí, que sí, ya no. le entendí. Espéreme. Es que le moví acá hace rato. De hecho, no son 10, son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, ¿cierto? Aquí sería 11. Ahí ya es 11. Ujú. 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 Ahí está. 11. Y la raíz de eso. Ok. Ahí está. Y sí. Ahora sí, incluso si yo les aumento los valores, gracias, ciertamente ahí está. Y sí varía. O sea, varía 264, 264, que realmente es muy poco, pero ahí la podemos ver, que la varianza, P, y la desviación estándar está en el mismo dato, ¿cierto? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios con estos ejercicios? ¿Todo bien? Ok. Ah, pues era el mismo. Ok, ese ya lo resolvimos, ese ya lo resolvimos. A ver, ¿qué pasa o qué va a pasar cuando en una serie de datos, en lugar de presentarme una sola i, me presenta dos? O sea, un sujeto con dos calificaciones. Por ejemplo, puede ser primer parcial, segundo parcial. Segundo sujeto, calificación primer parcial, segundo parcial. Tercer sujeto, calificación primer parcial, segundo parcial. ¿Qué podemos o qué debemos hacer aquí para calcular la desviación estándar de la media y la varianza? Bien, este ejercicio va a requerir un poquito más de atención, así que vamos a darnos 10 minutos y ahorita regresamos.